La intuición se asemeja a un susurro proveniente de una parte de nosotros que raramente atendemos. Esa voz silenciosa que nos guía cuando la razón se confunde entre tanto ruido. En el marco de la psicología de Carl Jung, la intuición es un puente hacia el inconsciente, un canal por el cual emergen imágenes y emociones arquetípicas que nos muestran la orientación que necesitamos. Muchas veces, cuando experimentamos una corazonada sin explicación, detrás hay una red de significados ocultos, una sincronicidad con el mundo que nos rodea, que nos impulsa a mirar dentro de nosotros. ¿Alguna vez has sentido que la vida te habla a través de coincidencias? ¿Has observado cómo se entrelazan tus pensamientos con acontecimientos externos como si respondieran a una necesidad interna? Bienvenido a esta travesía interior, donde exploraremos la relación entre intuición y sincronicidad para ayudarte a escuchar más claramente tu propia voz interna. Imaginar el inconsciente como un vasto océano nos permite entender que nuestras emociones y sensaciones son como olas que emergen a la superficie para mostrarnos aquello que necesita ser reconocido. Jung llamaba a este proceso individuación, el arte de convertirnos en quienes somos en esencia. El viaje de la individuación nos invita a reconocer nuestras partes luminosas y nuestras sombras, esos aspectos relegados o rechazados que contienen energía sin explorar. En esta aventura, cada corazonada es como una brújula que nos orienta hacia un territorio inexplorado de nuestra psique. Desatender estas señales internas es como navegar sin rumbo fijo, mientras que escucharlas con atención nos permite crecer y sanar. Un destino se construye a partir de los pasos que damos en lo invisible, y en cada paso hay una oportunidad para transformar nuestra vida. La sincronicidad, uno de los conceptos más fascinantes de Jung, se manifiesta cuando nuestros procesos internos se reflejan en eventos externos de manera significativa. No hablamos de simples casualidades, sino de coincidencias cargadas de sentido, como recibir una llamada de alguien en quien pensabas o encontrar un libro que responde a una pregunta profunda que te inquietaba. Estas señales no son producto de la imaginación ni del azar. Son mensajes del inconsciente colectivo que se alinean con nuestro mundo personal para guiarnos. Al prestar atención a la sincronicidad, podemos descifrar el lenguaje simbólico de la vida y comprender mejor el propósito de nuestra existencia. Escuchar la intuición es abrir una puerta y activar la sincronicidad es caminar por ese umbral con el corazón receptivo. A menudo, nuestra mente racional intenta controlar cada aspecto de nuestra vida, dejando poco espacio para lo desconocido. Sin embargo, si ponemos demasiada energía en controlar, perdemos la oportunidad de percibir las señales sutiles que surgen cuando nos permitimos fluir. La intuición se fortalece cuando aprendemos a silenciar la razón por un momento y a escuchar con el cuerpo y el alma. No se trata de ignorar el pensamiento lógico, sino de darle un lugar junto a nuestros sentimientos más profundos, de crear un diálogo entre el corazón y la mente. En este equilibrio, descubrimos que la intuición no es irracional, sino suprarracional. Va más allá de la lógica porque se nutre de una sabiduría ancestral. Permitirnos confiar en esta guía interna nos conduce a una comprensión más plena de nuestros caminos vitales. Los mitos y las historias de nuestros ancestros narran encuentros con guías, símbolos y coincidencias que cambiaban el destino de los héroes. Al igual que esos héroes, nosotros también experimentamos momentos en los que sentimos una conexión inexplicable con algo superior. Un sueño que parece presagiar un encuentro, un símbolo recurrente que se presenta en diferentes contextos,
una conversación fortuita que responde a preguntas profundas. Cada una de estas vivencias nos habla de la presencia de un orden mayor, donde nuestra intuición actúa como mensajera. En la cultura latinoamericana abundan relatos sobre premoniciones y corazonadas que salvan vidas o abren oportunidades. Estas historias no son solo cuentos, son testimonios del poder de la intuición y la sincronicidad en la vida cotidiana. Descubrir cómo escuchar la intuición también implica reconocer las voces que la opacan. Nuestra sombra, con sus miedos y deseos reprimidos, tiende a proyectarse en los demás y en el mundo que nos rodea. Cuando rechazamos partes de nosotros, esas partes se esconden en nuestra psique para salir de manera inesperada, a veces disfrazadas de corazonadas negativas. Por eso, cultivar la intuición requiere valentía para mirar nuestras sombras y comprender cómo influyen en nuestras percepciones. Al aceptar nuestra totalidad, la intuición se vuelve más clara y menos contaminada por emociones no resueltas. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de integrarlo para que su energía se transforme en sabiduría y creatividad. Este viaje profundo nos lleva a un encuentro íntimo con nuestro ser auténtico. También es esencial comprender que la intuición es un diálogo constante entre lo interior y lo exterior. En la psicología junguiana, el inconsciente colectivo es un reservorio de imágenes y símbolos compartidos por toda la humanidad, y nuestras intuiciones beben de esta fuente universal. Por eso, las coincidencias significativas no son aisladas, forman parte de un entramado donde nuestras acciones influyen en el mundo y el mundo influye en nuestro interior. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción puede resonar con algo mayor. Así que presta atención a lo que te inspira, a las pequeñas señales que aparecen en tu camino, a los encuentros inesperados. En ellas puede haber un mensaje que te guíe hacia tu propósito. Mientras avanzamos en esta exploración, te invito a hacer una pausa y sentir tu respiración. Observa cómo tu cuerpo reacciona cuando imaginas una decisión importante. Siente ese cosquilleo, esa tensión o esa expansión interna. Esas sensaciones son parte de tu intuición, una sabiduría visceral que complementa el intelecto. Deja que tu mente se abra a las imágenes que surjan, tal vez un recuerdo de la infancia, un sueño recurrente o una fantasía creativa. Todas estas señales pueden ofrecer pistas sobre lo que tu inconsciente quiere mostrarte. Al abrirte a este proceso, notarás cómo la vida te responde con sincronicidades que parecen orquestadas para ti. Y si este video te está resonando hasta ahora, recuerda suscribirte. Cada semana hay nuevo contenido que te ayudará a seguir profundizando en tu autoconocimiento. Al final de este viaje juntos, compartiré contigo una estrategia práctica para activar tu intuición y sincronizarte con el ritmo del universo. No será una fórmula mágica, sino un ejercicio que pondrá en marcha tu capacidad de percibir señales y hacer de ellas un aliado en tu camino. Esta promesa es una invitación a permanecer con nosotros hasta el final, a dejarte sorprender por la magia de la introspección y la sincronicidad. Estoy seguro de que descubrirás recursos internos que no imaginabas poseer y que tus propias vivencias se convertirán en historias dignas de ser contadas. Así que quédate conmigo y comparte este momento. Suscríbete si sientes que este video te está sirviendo y ayúdanos a crear una comunidad que se apoye mutuamente en la búsqueda de un sentido más profundo. Comenzar a escuchar la intuición es un acto de valentía porque implica reconocer que no todo lo sabemos con la mente. Nuestra cultura
nos ha enseñado a valorar lo racional sobre lo intuitivo, pero Jung nos invita a equilibrar ambos mundos. Cuando observamos nuestras sensaciones internas sin prejuicio, abrimos un espacio sagrado donde la intuición puede germinar. Este proceso requiere tiempo y paciencia. No se trata de recibir respuestas inmediatas, sino de aprender a estar presentes con lo que surge. Es como cultivar un jardín interior. Primero preparamos la tierra, luego sembramos semillas y finalmente confiamos en que brotarán a su debido tiempo. En la práctica cotidiana, escuchar la intuición puede ser tan sencillo como tomarse unos minutos al día para meditar o respirar profundamente. Al inicio, nuestra mente se resistirá, trayendo pensamientos sobre tareas pendientes o preocupaciones. Pero si persistimos, comienza a emerger una quietud que nos permite escuchar ese susurro interior. Puedes empezar por observar cómo se siente tu cuerpo ante diferentes opciones. ¿Hay expansión o contracción? Esta reacción visceral te ofrece pistas sobre si tu intuición te anima a avanzar o a esperar. Cuanto más te familiarices con estas sensaciones, más fácil será distinguir la voz de tu ser profundo de la del temor o la costumbre. Jung señala que la intuición no es un conocimiento mágico, sino una función psíquica que percibe posibilidades y patrones que escapan a la lógica inmediata. A veces, un sueño o una imagen repentina pueden ser la semilla de una intuición importante. No tienes que entender el porqué de inmediato. Solo necesitas registrar esos mensajes y darles espacio para que hagan sentido con el tiempo. En la medida en que dialogamos con nuestras imágenes internas mediante el arte, la escritura o la reflexión, la intuición se fortalece, como cuando escuchamos una melodía varias veces y empezamos a reconocer su ritmo. Con la intuición ocurre lo mismo. Escucharla requiere tiempo y práctica. Una de las herramientas más poderosas para conectar con la intuición es mantener un diario de sueños y sensaciones, escribir lo que recuerdas apenas despiertes y anotar las corazonadas que te acompañan durante el día te permite ver patrones que de otro modo pasarían desapercibidos. También puedes incluir eventos que parezcan sincrónicos. Esa canción que aparece cuando la necesitabas o esa persona que llama justo cuando pensabas en ella. Con el tiempo, descubrirás que tu intuición y las sincronicidades forman un diálogo continuo que guía tus decisiones y te recuerda que no estás solo en el universo. Este registro se convierte en un mapa de tu viaje interior. Escuchar la intuición implica, además, aprender a soltar el control. Cuando tratamos de prever cada detalle o de controlar el resultado de nuestras acciones, dejamos poco espacio para lo inesperado. La sincronicidad ocurre cuando nos abrimos a que la vida nos sorprenda y permitimos que las coincidencias significativas nos guíen. Eso no significa renunciar a la responsabilidad. Se trata de bailar entre la acción consciente y la receptividad. Observa cómo te sientes cuando dejas que las cosas fluyan. Quizás surja miedo al caos o ansiedad ante lo incierto. Estar presente con esas emociones es parte del proceso de liberación. Otra práctica esencial para desarrollar la intuición es la escucha activa de nuestros propios pensamientos, no con afán de analizarlos, sino de reconocer su procedencia. A veces, nos descubrimos repitiendo frases que escuchamos en la infancia o reproduciendo temores que no nos pertenecen. Identificar estas voces condicionadas nos ayuda a separarlas de la verdadera intuición. Recuerda que la intuición se manifiesta a menudo como una certeza tranquila, no como una urgencia ansiosa. A medida que distingues entre el ruido mental y la voz profunda,
te será más fácil seguir tu propio camino con serenidad, dejando que la sincronicidad te ofrezca confirmaciones externas. Recordar que somos parte de un entramado mayor es fundamental en este camino. Jung hablaba del inconsciente colectivo como una red que une todas las mentes y donde residen los arquetipos. Cuando conectamos con nuestra intuición, también nos abrimos a esa sabiduría compartida. Por eso, a veces, surgen ideas que parecen no ser nuestras, como si vinieran de un lugar más vasto. Honra estas percepciones sin apropiártelas ni rechazarlas. Son regalos del inconsciente. Al aceptarlos, te das permiso de formar parte del tejido de la vida y de dejar que la sincronicidad te muestre cómo esos regalos se manifiestan en lo cotidiano. Cada vez que confías en tu intuición y actúas en consecuencia, fortaleces tu conexión con tu ser auténtico. Esto puede significar decir no a una oportunidad que se ve bien sobre el papel, pero que no resuena contigo, o arriesgarte a explorar algo nuevo porque sientes una atracción inexplicable. Estas decisiones a veces desafían las expectativas de otros, pero son esenciales para construir una vida coherente contigo mismo. Con el tiempo, te darás cuenta de que las sincronicidades aumentan cuando vives alineado. Encontrarás personas que te apoyan en tu camino y circunstancias que parecen diseñadas para tu crecimiento. Así, la intuición deja de ser un lujo y se vuelve una brújula indispensable. A menudo confundimos el impulso repentino con la intuición. Un impulso puede ser un deseo fugaz, basado en la emoción del momento o en la necesidad de evitar un malestar. La intuición, en cambio, suele ser más serena y persistente, como un susurro que vuelve una y otra vez. Para diferenciarlos, observa cómo te sientes después de seguir uno u otro. Si tras actuar te queda una sensación de calma y coherencia, probablemente seguiste tu intuición. Si aparece la culpa o la duda, quizás actuaste impulsivamente. Este discernimiento se refina con la experiencia y con la disposición a ser honesto contigo mismo sobre tus motivaciones. La cultura actual premia la rapidez y la eficacia, lo que puede llevarnos a ignorar la intuición por considerarla poco práctica. Sin embargo, la visión junguiana nos recuerda que las decisiones más profundas no siempre son las más rápidas. Tomarse el tiempo para escuchar la intuición puede retrasar una respuesta inmediata, pero suele ahorrar errores costosos y desencadenar sincronicidades que confirman el camino escogido. Cuando sientas la presión de actuar rápido, pregúntate si esa urgencia es real o impuesta. Quizás descubras que puedes darte un espacio para respirar y escuchar lo que tu ser interior tiene para decirte. Jung decía que la intuición es como un órgano de percepción que, si no se utiliza, se atrofia. Como cualquier habilidad, requiere práctica constante. Una manera de ejercitarla es dedicar unos minutos al día a imaginar diferentes escenarios y observar cuál te provoca una sensación de alivio o de tensión. Otro ejercicio consiste en recordar momentos en los que seguiste tu intuición y te fue bien, para reforzar la confianza en tu capacidad. En la medida en que te permites practicar sin juzgar el resultado, vas creando un hábito de escucha interna que se vuelve más natural con el tiempo. La constancia es clave para que la intuición se convierta en una aliada fiable. Aprender a confiar en la intuición no significa rechazar la lógica, sino integrarla. Después de escuchar tu corazonada, puedes analizar la situación con la mente para ver si hay riesgos evidentes o si necesitas más información. Este equilibrio evita decisiones temerarias y fortalece tu sensación de seguridad.
La intuición y la razón no son enemigas, son aspectos complementarios de la psique. Jung insistía en que la sabiduría surge del diálogo entre estas funciones. Al practicar este diálogo, notarás que tu mente se vuelve más creativa y flexible y que la sincronicidad aparece cuando ambas partes trabajan en armonía. Es sorprendente cómo la intuición puede presentarse en formas inesperadas, como una frase que lees en un libro al azar o una canción que te da la respuesta que buscabas. Para permitir estas sincronicidades, necesitas mantener una mente abierta y curiosa. Observa la vida como si te hablara en un lenguaje simbólico. ¿Qué significa ese color que ves repetidamente? ¿Por qué aparece ese animal en tus sueños? Las respuestas no siempre son literales. Se manifiestan a través de metáforas que tu psique entiende. Al descifrar estos símbolos, entrenas tu intuición y expandes tu comprensión de ti mismo y del mundo. También es importante reconocer que el miedo puede disfrazarse de intuición. Cuando sentimos temor a lo desconocido, podemos justificar nuestra resistencia diciendo que algo no nos vibra. Para evitar esta confusión, examina si tu corazonada está acompañada de calma o de ansiedad. Si es ansiedad, tal vez sea un miedo disfrazado. Si es calma, probablemente sea una verdadera intuición. No te castigues por sentir miedo. Simplemente obsérvalo y busca su origen. Muchas veces, el miedo es un eco de experiencias pasadas que ya no son relevantes. Al distinguir entre ambos, podrás tomar decisiones más conscientes y permitir que la sincronicidad se manifieste con mayor claridad. La paciencia es una virtud esencial cuando trabajamos con la intuición. No siempre obtenemos respuestas inmediatas y a veces la claridad llega después de haber tomado distancia. Confía en que la información necesaria se revelará cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, continúa realizando tus prácticas de autoconocimiento y cultivando tu conexión interna. Recuerda que la intuición no está sujeta al tiempo lineal. Puede ofrecerte anticipaciones que solo comprenderás más adelante. Este aspecto misterioso forma parte de su magia y de su relación con la sincronicidad. Permanece abierto a recibir y a revisar tus percepciones cuando surjan nuevos datos. Recuerda que la intuición no se manifiesta de la misma manera para todos. Algunas personas la experimentan como visiones o imágenes, otras como sensaciones corporales, otras como pensamientos súbitos o sueños premonitorios. Honra tu estilo particular de intuición y no lo compares con el de los demás. Quizás tu manera de intuir se asemeje más a un sentir que a un ver. Sea cual sea, confía en que es válida y útil para ti. Compartir tus experiencias con personas de confianza también puede ayudarte a reconocer patrones que no veías. La comunidad es un espejo que amplifica la sincronicidad y la comprensión. Cuando aparece una intuición, tómala en cuenta incluso si no la aplicas de inmediato. Puedes anotarla y volver a ella después, comparar cómo te sientes y ver si se repite. Al hacerlo, desarrollas un archivo interno de corazonadas que te ayudan a discernir cuáles provienen de tu ser profundo. No te sorprendas si, al cabo de un tiempo, notas que ciertas intuiciones se materializan en forma de eventos sincronísticos, como si la vida confirmará lo que ya sabías por dentro. Esta experiencia fortalece tu confianza y alimenta el círculo virtuoso entre intuición y sincronicidad. El trabajo interior que realizas para escuchar la intuición se refleja en todos los ámbitos de tu vida. Al tomar decisiones profesionales, sentirás mayor seguridad. En tus relaciones, serás más capaz de comunicar lo que sientes con claridad. En tu vida creativa,
Encontrarás inspiración en lugares insospechados. Cada área se alimenta de la claridad que surge cuando estás alineado con tu ser interior. El universo responde a esta alineación con situaciones y personas que te apoyan, generando sincronicidades que te recuerdan que vas por buen camino. Así, la vida se convierte en un diálogo constante entre tú y algo más grande que tú mismo. Finalmente, ten en cuenta que escuchar la intuición es un proceso continuo, no un destino. Habrá momentos en que te sientas desconectado o confundido y está bien. Esos periodos también forman parte del viaje y pueden servir para reevaluar tus prioridades y fortalecer tu práctica. Vuelve a las herramientas que te ayudan: la meditación, el diario, el arte, la conversación con personas sabias. Recuerda que cada día es una oportunidad para escuchar una nueva señal y que la sincronicidad siempre está ahí, esperando ser reconocida. Tu compromiso con tu crecimiento interior abrirá puertas que ni siquiera imaginabas, y cada paso dado con conciencia sembrará semillas de sentido y plenitud. María era una maestra de escuela primaria en Santiago de Chile, tenía 29 años y llevaba casi una década dedicándose con pasión a la enseñanza. A pesar de su vocación, empezó a sentirse agotada y sin inspiración. Se levantaba cada mañana con un nudo en el estómago, pero su mente racional insistía en que debía seguir adelante. Sus familiares le decían que tenía estabilidad y un salario seguro, así que ignoró el desasosiego interno. Sin embargo, ese sentimiento persistente se convirtió en una voz que le decía que había algo más para ella. Comenzó a despertar en la madrugada con sueños en los que ayudaba a comunidades de otra manera, como si su misión estuviera cambiando. Aunque no lo sabía, su intuición comenzaba a hablarle. Con el tiempo, María se dio permiso para explorar esa sensación incómoda. Empezó a escribir sus sueños y a notar que siempre aparecía una imagen, un libro abierto junto a una mochila y unos caminos de tierra. Consultó con una terapeuta que le habló sobre la sincronicidad y los arquetipos y le recomendó escuchar su cuerpo. Cuando pensaba en continuar en la escuela, su respiración se volvía pesada. Cuando imaginaba viajar y enseñar en comunidades rurales, sentía un cosquilleo en el pecho. Estas reacciones le dieron la pista de que su intuición la animaba a un cambio. No se trataba de abandonar su vocación, sino de expandirla de una forma que la hiciera sentir viva. Un día, mientras desayunaba, escuchó en la radio una convocatoria de voluntarios para un proyecto educativo en el sur del país. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de nervios y entusiasmo. Aunque nunca se había animado a dejar la seguridad de su ciudad, algo en ella dijo: «Es ahora». Así que reunió valor, habló con su familia y pidió una licencia para sumarse al proyecto durante 6 meses. Sus colegas se sorprendieron, algunos incluso le advirtieron de los riesgos, pero ella sintió una paz que no había experimentado en años. Esa decisión surgió de una corazonada que resonó con fuerza en su interior. Esta revelación no fue un camino fácil. Durante los primeros meses en el sur, se enfrentó a condiciones difíciles y a la soledad. Sin embargo, la sincronicidad comenzó a manifestarse de formas hermosas. Conoció a una señora que le enseñó técnicas de educación comunitaria que coincidían con sus sueños, y cada vez que dudaba, aparecían señales alentadoras, como niños que la abrazaban y le agradecían. Cada encuentro parecía orquestado para animarla a seguir adelante. A través de estas experiencias, María se dio cuenta de que al confiar en su intuición, se abría un mundo lleno de significado que nunca habría descubierto de otra manera.
Hoy, después de varios años, María continúa trabajando con comunidades rurales, desarrollando programas educativos que combinan la sabiduría local con métodos innovadores. Su familia finalmente comprendió que su llamado estaba más allá de las paredes de un aula convencional. Cuando mira hacia atrás, sabe que la voz que escuchó no era un capricho, sino la expresión de su ser auténtico, guiándola hacia donde podía generar mayor impacto y felicidad. Para ella, la intuición y la sincronicidad dejaron de ser conceptos abstractos para convertirse en realidades palpables que transformaron su vida. Su historia nos enseña que escuchar la voz interior puede conducirnos a lugares que jamás imaginamos. Explorar la sincronicidad es abrirnos a la posibilidad de que el universo nos envía señales cargadas de significado en momentos cruciales de nuestra vida. Para muchas personas, hablar de coincidencias significativas puede sonar a superstición, pero Jung explicaba que la sincronicidad es un principio que una hechos internos y externos por una misma energía psíquica. No se trata de buscar milagros ni de vivir esperando señales, sino de reconocer que existen momentos en los que nuestras emociones y pensamientos se reflejan en el mundo exterior de manera sorprendente. En estos instantes, sentimos una resonancia profunda, como si las piezas de un rompecabezas invisible encajaran de repente. Prestar atención a estas conexiones nos permite comprender que la vida es más rica y compleja de lo que imaginamos y que la intuición es la llave para abrir la puerta de esa comprensión. Para Jung, la sincronicidad se define como la coincidencia significativa entre un estado interno y un acontecimiento externo que no tiene una relación causal aparente, pero que guarda un sentido particular para la persona que lo experimente. Esto puede manifestarse en sueños que se materializan, en pensamientos que se convierten en llamadas telefónicas o en frases de un libro que responden a preguntas que no habías formulado en voz alta. La sincronicidad se distingue de la simple casualidad en que toca nuestras emociones y nos deja con la sensación de haber sido escuchados por el universo. Quien vive una sincronicidad siente que está en el lugar correcto, en el momento correcto, y esa certeza fortalece la confianza en su intuición. Es importante no confundir sincronicidad con simple coincidencia. Las coincidencias triviales son acontecimientos fortuitos sin un contenido emocional profundo. La sincronicidad, por otro lado, contiene un mensaje que resuena con una situación o necesidad interna. La clave está en la carga simbólica que acompaña al evento. Si ves repetido un número muchas veces, pero no sientes nada especial, quizás sea una casualidad. Si en cambio ese número aparece en momentos de duda y te recuerda algo significativo, se convierte en una sincronicidad. Por eso es tan importante cultivar la sensibilidad para discernir cuándo algo tiene significado personal y cuándo es solo una coincidencia aleatoria. Una forma de cultivar la percepción de la sincronicidad es desarrollar una mente atenta y receptiva. Esto significa estar presente en el momento y observar los detalles de tu entorno sin forzar interpretaciones. Cuando vas por la calle, fíjate si hay palabras que te llaman la atención, si alguien pronuncia tu nombre en un contexto inesperado o si te encuentras con un símbolo recurrente. No se trata de obsesionarte buscando señales, sino de cultivar una curiosidad tranquila. Cuanto más atento estés, más fácil será notar las conexiones entre tu mundo interno y el externo. La sincronicidad suele sorprendernos cuando menos la esperamos, pero está presente para quien tiene los ojos y el corazón abiertos. La sincronicidad
tiene un componente emocional porque nace del encuentro entre una necesidad interna y un suceso externo. Cuando experimentas una coincidencia que te conmueve, tu cuerpo reacciona. Sientes un escalofrío, una expansión en el pecho o una paz repentina. Estas reacciones son indicadores de que ese evento está cargado de significado para ti. Jung observó que las sincronicidades suelen aparecer en momentos de crisis o de grandes decisiones, cuando el inconsciente busca comunicarse con la conciencia para guiarnos. Al prestar atención a nuestras emociones en estos momentos, podemos comprender mejor el mensaje que se nos ofrece y actuar en consecuencia. Observar patrones repetitivos en la vida es otro aspecto fundamental para entender la sincronicidad. Si ciertos símbolos, animales, canciones o números se presentan constantemente en tu experiencia, no lo descartes como azar. Anótalo, reflexiona sobre lo que esos elementos representan para ti y cómo se relacionan con tus circunstancias actuales. Quizás descubras que hay un hilo conductor que te lleva hacia una comprensión más profunda de tu situación. Por ejemplo, puede que cada vez que dudas de un proyecto, aparezca una mariposa recordándote la transformación. Al reconocer estos patrones, afinas tu intuición y percibes cuándo la vida intenta comunicarte algo importante. Jung relacionó la sincronicidad con la alquimia porque ambos procesos implican una transformación interna reflejada en el mundo exterior. Así como los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro mediante la transmutación, nosotros transformamos nuestras emociones y pensamientos en experiencias llenas de sentido. La sincronicidad es una especie de alquimia psíquica en la que nuestras intenciones se combinan con el fluir de la vida para crear un resultado inesperado. Al reconocer este proceso, comprendemos que no estamos aislados ni somos meros espectadores, somos co-creadores de nuestra realidad. Esto nos empodera a tomar responsabilidad por nuestras emociones y pensamientos, sabiendo que se reflejan en los eventos que nos rodean. Muchas personas se sienten escépticas ante la idea de la sincronicidad porque temen caer en la superstición o en la fantasía. Sin embargo, abrirse a esta posibilidad no significa abandonar el sentido común, sino ampliar la percepción de la realidad. Jung fue un científico riguroso que observó el fenómeno de la sincronicidad a través de numerosos casos clínicos y no dudó en reconocer que la ciencia tradicional no podía explicarla completamente. Al aceptar la existencia de la sincronicidad, no renuncias a la razón. Al contrario, amplías tu comprensión de lo que es posible. La intuición se vuelve una herramienta más confiable cuando reconoces que las coincidencias significativas pueden ser parte de un diálogo profundo con la vida. Cuando hablamos de sincronicidad, es esencial recordar que no podemos forzar su aparición. Las señales surgen de manera espontánea cuando estamos alineados con nuestro ser interno. Si intentamos manipular los acontecimientos para que confirmen nuestros deseos, corremos el riesgo de ver lo que queremos ver y perder la autenticidad de la experiencia. La humildad y la paciencia son virtudes clave en este camino. Permitir que la vida nos sorprenda es una forma de honrar la sabiduría del inconsciente. Al mismo tiempo, cultivar la intuición nos ayuda a reconocer cuándo una coincidencia es un mensaje y cuándo es un pensamiento deseoso. La naturaleza simbólica de la sincronicidad es un lenguaje propio. Los símbolos tienen una potencia que trasciende la lógica porque hablan a nuestro inconsciente en un nivel profundo. Un animal, un objeto o un nombre
pueden contener un mensaje que solo tú puedes descifrar. Por ejemplo, soñar con un río puede hablarte de la necesidad de fluir. Encontrarte repetidamente con la misma canción puede recordar un momento importante de tu vida. No existe un diccionario universal de símbolos. Cada persona tiene sus asociaciones. Por eso, es vital que explores tu propia historia y tus propias emociones para comprender qué significa cada sincronicidad en tu vida. Es crucial mantener los pies en la tierra al interpretar las sincronicidades. Es fácil caer en la trampa de creer que todo es una señal o una confirmación de nuestras expectativas. Para evitarlo, pregúntate qué emociones acompañan a la coincidencia y si el mensaje te invita a crecer o a validar un deseo egoísta. La sincronicidad nunca justifica hacer daño a otros ni tomar decisiones irresponsables. Más bien, suele abrir opciones que benefician a todos los involucrados y promueven un mayor equilibrio. Si una supuesta señal te empuja a actuar de manera abrupta o egoísta, quizás sea una proyección y no una sincronicidad verdadera. Algunas corrientes espirituales han trivializado la sincronicidad, reduciéndola a un juego de números o a la búsqueda de señales externas sin trabajo interno. Es importante diferenciar entre la auténtica sincronicidad junguiana y el pensamiento mágico. La sincronicidad surge de un trabajo interior profundo, de la honestidad con uno mismo y de la disposición a enfrentar la sombra. No es un atajo para evitar el esfuerzo, ni una excusa para delegar decisiones al azar. Implica responsabilidad y conciencia. Cuanto más te comprometes con tu crecimiento personal, más claras y útiles se vuelven las coincidencias significativas en tu vida. Un aspecto fascinante de la sincronicidad es que a menudo se manifiesta a través de otras personas. Alguien que ni siquiera conoces puede pronunciar una frase que resuena con lo que llevas semanas pensando. Un amigo puede recomendarte un libro que responde a tus preguntas sin saber que lo necesitabas. Estas interacciones nos recuerdan que el inconsciente colectivo opera mediante la trama de relaciones humanas. Estamos interconectados de maneras invisibles y las sincronicidades revelan esos hilos. Al agradecer estas señales, fortaleces tu vínculo con la comunidad y con el tejido invisible que nos une. Un paso práctico para detectar sincronicidades es crear un espacio de reflexión diaria en el que anotes los acontecimientos que te llamaron la atención. Puedes destinar unos minutos antes de dormir a repasar tu día y escribir cualquier coincidencia que te haya sorprendido. Luego, reflexiona sobre cómo se relaciona con tus pensamientos o emociones recientes. Con el tiempo, podrás ver patrones y conexiones que te ayudarán a comprender el lenguaje de la vida. Este ejercicio también fortalece tu memoria y tu capacidad de observación, habilidades esenciales para la intuición. Al convertir la sincronicidad en una práctica consciente, dejas de verla como un fenómeno raro y la integras como una aliada diaria. No todas las intuiciones se relacionan con sincronicidades visibles. A veces, la intuición nos guía de manera silenciosa sin que encontremos señales externas que la confirmen. En esos casos, confía en tu sensación interna y continúa tu camino, sabiendo que no siempre necesitas una validación externa para estar en lo cierto. La sincronicidad es un regalo, no una obligación. Si te obsesionas con ella, puede que pierdas la espontaneidad. Recuerda que lo más importante es mantener una conexión honesta contigo mismo, y las señales llegarán cuando sea oportuno. La sincronicidad también puede servir como espejo de tus pensamientos y emociones ocultas. Si experimentas coincidencias,
que te muestran algo incómodo, como un patrón repetitivo de relaciones que no funcionan, es una invitación a mirar tu interior y cambiar lo necesario. Ver la sincronicidad como un espejo te permite asumir tu responsabilidad en la creación de tu realidad. No se trata de culparte por lo que sucede, sino de reconocer que tienes el poder de transformar tus experiencias al transformar tu manera de pensar y sentir. La intuición te indicará qué aspectos necesitan atención y la sincronicidad confirmará tu progreso cuando veas cambios en tu entorno. Jung contaba la historia de una paciente que soñó con un escarabajo dorado y al día siguiente, mientras le relataba el sueño, un escarabajo golpeó la ventana de su consultorio. Este evento, aparentemente imposible, tuvo un profundo impacto en la paciente, porque coincidía con un momento de apertura en su análisis. Para Jung, esto fue una sincronicidad que simbolizaba la transformación y que ayudó a su paciente a trascender su resistencia al cambio. Historias como esta ilustran cómo los símbolos y los acontecimientos externos pueden sincronizarse para favorecer nuestro crecimiento. Incluso si nunca vives algo tan espectacular, puedes observar situaciones en las que la vida te presenta justo lo que necesitas para avanzar. A veces las coincidencias nos llevan a lugares inesperados y abren puertas que no sabíamos que existían. Puede ser una charla casual en una cafetería que termina en una oportunidad laboral o un viaje no planeado que nos presenta a alguien importante. Estos momentos nos recuerdan que la existencia tiene una dimensión misteriosa y que nuestra mente no puede controlarlo todo. Cuando aprendemos a confiar en que la vida puede sorprendernos de manera positiva, nos volvemos más flexibles y optimistas. La intuición nos guía para estar en el lugar adecuado y la sincronicidad se encarga de orquestar el encuentro. Al final, la sincronicidad se convierte en una aliada para navegar la incertidumbre. Vivimos en un mundo complejo donde las variables escapan a nuestro control y la mente racional no basta para procesarlo todo. La intuición y la sincronicidad nos ofrecen un mapa más intuitivo que complementa la lógica. Reconocer este mapa nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestro ser profundo y a confiar en que la vida nos apoya cuando actuamos desde la autenticidad. Este conocimiento no es una garantía de que todo saldrá como esperamos, pero sí una brújula que nos guía con sabiduría y sentido. Juan era un ingeniero de 37 años que vivía en Ciudad de México. Tenía un trabajo estable en una empresa de construcción y una familia a la que adoraba. Sin embargo, a pesar de su éxito aparente, se sentía inquieto y poco realizado. Cada mañana salía de su apartamento con una sensación de vacío que no sabía explicar. En el fondo, deseaba usar su creatividad para proyectos más sostenibles y con impacto social, pero pensaba que cambiar de área era arriesgado. Su mente lógica le recordaba que tenía una hipoteca y responsabilidades, así que ignoró su inquietud. Esa sensación persistente era su intuición llamando a la puerta, esperando ser escuchada. Por mucho tiempo, Juan reprimió esas inquietudes y se concentró en sus tareas habituales, hasta que una serie de coincidencias comenzó a llamar su atención. Primero, un amigo de la universidad lo invitó a una conferencia sobre energías renovables, tema que siempre le había interesado. Luego, al hojear un periódico, leyó un artículo sobre una organización internacional que estaba lanzando proyectos de ingeniería ambiental en América Latina. Cada vez que reflexionaba sobre ese tema, encontraba noticias, libros y conversaciones relacionadas, como si el mundo conspirara para mostrarle algo.
Comenzó a preguntarse si esas coincidencias eran simples casualidades o una invitación a revisar su camino. Todo cambió una mañana cuando en el transporte público escuchó a dos personas hablar sobre una vacante en un proyecto de construcción sostenible. Su corazón se aceleró y sintió un cosquilleo en la espalda, la misma sensación que experimentaba cuando imaginaba cambiar de rumbo. Sin dudar, intervino en la conversación y pidió más información. Resultó ser un puesto para ingenieros con experiencia que querían aplicar sus conocimientos en proyectos ecológicos. Juan pasó el resto del día pensando en esa posibilidad. Esa noche, soñó que caminaba por un bosque lleno de edificios con techos verdes y paneles solares, y se veía sonriendo. Al despertar supo que debía seguir esa pista. Esta coincidencia no fue la única que lo animó. Al asistir a la entrevista para la vacante, se encontró con que el director del proyecto era un antiguo profesor que había sido su mentor en la universidad. Se saludaron con alegría y este profesor le dijo que llevaba meses buscándolo, pero no había encontrado su contacto. Ambos se sorprendieron de cómo la vida los reunió en el momento adecuado. Durante la entrevista, Juan sintió una paz profunda y cada respuesta parecía fluir con naturalidad. Cuando llegó la oferta, no dudó en aceptarla, pese al miedo inicial de dejar su empleo estable. Sintió que estaba respondiendo a un llamado mayor. Años después, Juan mira atrás y sabe que esas coincidencias significativas fueron señales que le ayudaron a reconectar con su propósito. Hoy trabaja en proyectos de arquitectura sostenible en diferentes comunidades, viajando y aplicando su creatividad para mejorar la vida de las personas. Ha logrado integrar su pasión por la ingeniería con su deseo de contribuir al medio ambiente. Su familia lo apoya y comparte su entusiasmo. Cada vez que recuerda aquella conversación en el transporte público, sonríe, porque sabe que la sincronicidad jugó un papel clave en su transformación. Gracias a su intuición y a las señales que supo escuchar, encontró un camino que une su profesión con su espíritu. Dentro de nosotros existe una parte que preferiríamos mantener oculta, la sombra. Para Jung, la sombra incluye todos los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, negamos o simplemente no reconocemos. Pueden ser impulsos, emociones o recuerdos que consideramos inaceptables, vergonzosos o peligrosos. Aunque la sombra se forme por contenidos reprimidos, no es necesariamente mala. Contiene también potenciales no desarrollados y recursos creativos. Ignorarla no la hace desaparecer, solo la empuja a manifestarse de manera inconsciente. Escuchar nuestra intuición requiere enfrentar esta parte escondida, porque la sombra filtra nuestras percepciones y puede distorsionar la voz interior cuando no la conocemos. La sombra no es mala en sí misma, es parte de nuestra totalidad. Jung decía que abrazar la sombra permite que su energía se integre y se transforme en sabiduría. Por ejemplo, la rabia reprimida puede convertirse en valentía y determinación cuando la reconocemos y canalizamos. El miedo puede transformarse en cautela y prudencia. Al reintegrar estas energías, nuestra intuición se vuelve más clara porque ya no está contaminada por emociones escondidas. Esta integración nos ayuda a actuar de manera coherente, evitando reaccionar con proyecciones y distorsiones que nos impiden comprender lo que realmente sentimos. Cuando reprimimos emociones o recuerdos, se quedan latentes en la sombra y buscan expresarse de algún modo. Si no les damos un espacio consciente, emergen como corazonadas confusas o como impulsos destructivos. Por ejemplo,
Una intuición que nos advierte que alguien es peligroso puede ser una proyección de nuestras propias inseguridades si no hemos trabajado nuestra sombra. En contraste, si hemos explorado nuestras heridas, esa misma sensación puede ser una advertencia legítima. Así, trabajar con la sombra no solo nos libera de patrones repetitivos, sino que afina nuestra percepción para discernir entre intuiciones auténticas y reacciones condicionadas. Jung propuso que la sombra se manifiesta a menudo a través de nuestras relaciones con los demás. Aquello que criticamos intensamente en otra persona suele ser un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Cuando alguien nos irrita sin razón aparente, podemos preguntarnos qué parte de nuestra sombra está activando. Este ejercicio de autoobservación no pretende culparnos, sino abrir la puerta a un autoconocimiento más profundo. Al reconocer estas proyecciones, podemos recuperar la energía que habíamos puesto en juzgar al otro y utilizarla para comprendernos mejor. Así, la sombra deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra que nos guía hacia la integración. La relación entre sombra e intuición es íntima porque ambas operan en el terreno del inconsciente. Una sombra no reconocida puede sabotear nuestra intuición, haciéndonos desconfiar de nosotros mismos o exagerar riesgos que no existen. Por ejemplo, si reprimimos nuestro deseo de libertad, cualquier corazonada que nos impulse a cambiar puede resultar aterradora porque choca con una identidad basada en la complacencia. Al trabajar con la sombra, liberamos estas contradicciones y permitimos que la intuición se exprese con claridad. Esta claridad se traduce en decisiones más alineadas y en una capacidad mayor para detectar sincronicidades que confirman nuestro camino. Una forma de reconocer la sombra es prestar atención a nuestras reacciones intensas y desproporcionadas. Si algo nos molesta de manera exagerada, es probable que esté tocando un punto sensible. En lugar de justificar o culpar al otro, podemos detenernos y reflexionar sobre lo que esa emoción nos quiere decir acerca de nosotros. Escribir sobre esas situaciones en un diario o hablarlas con alguien de confianza nos ayuda a descifrar el mensaje. Cuanto más sinceros seamos sobre nuestras debilidades y deseos ocultos, más se disuelve el poder de la sombra para dominarnos. Esta honestidad fortalece la intuición porque ya no necesita sortear tantos filtros inconscientes para hacerse escuchar. Las proyecciones son uno de los mecanismos más comunes a través de los cuales la sombra influye en nuestra percepción. Cuando atribuimos a los demás cualidades o intenciones que en realidad nos pertenecen, estamos proyectando. Por ejemplo, si sospechas que tus colegas te critican a tus espaldas, podrías estar proyectando tu propia tendencia a criticar o tus inseguridades. Reconocer esta dinámica es liberador porque nos devuelve el poder de cambiar. Al retirar nuestras proyecciones, vemos a los otros con mayor claridad y permitimos que la intuición nos hable sin el ruido de nuestras expectativas. Esta limpieza de percepciones contribuye a una vida más auténtica y una sincronicidad más evidente. Cuando nos avergonzamos de ciertos aspectos de nuestra historia, tendemos a ocultarlos no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Esta vergüenza alimenta la sombra y crea un campo fértil para el autoengaño. Aceptar nuestras caídas y errores del pasado es un acto de humildad que nos humaniza. La intuición se basa en la verdad interior. Si nos mentimos, es difícil escucharla. Por eso, el camino hacia una intuición clara pasa por perdonarnos y abrazar nuestra imperfección.
Solo así podremos recibir mensajes del inconsciente sin distorsionarlos con culpa o vergüenza. Trabajar con la sombra requiere honestidad y valor. No es cómodo enfrentarnos a nuestras contradicciones, pero es necesario para crecer. Una manera de hacerlo es a través del arte. Pintar, escribir o bailar pueden expresar emociones que no sabemos verbalizar. Otra es mediante la terapia, donde un profesional nos ayuda a explorar estos contenidos en un espacio seguro. Cualquiera que sea el método, lo importante es adoptar una actitud curiosa y compasiva. Al permitir que la sombra salga a la luz, descubrimos recursos que pueden enriquecer nuestra intuición, como la creatividad, la empatía y la resiliencia. El análisis de sueños es una herramienta invaluable para descubrir los mensajes de la sombra. En los sueños, los personajes y situaciones a menudo representan partes de nosotros mismos que hemos ignorado. Un sueño recurrente de ser perseguido puede indicar un aspecto de la sombra que exige atención. Al interpretar estos sueños con ayuda de un terapeuta o de un estudio personal, identificamos patrones que se repiten en nuestra vida y comprendemos su origen. Esta comprensión no solo reduce la ansiedad, sino que también libera la voz de la intuición al deshacer nudos emocionales que la entorpecen. Las relaciones son espejos donde nuestras sombras se hacen visibles. Nuestras parejas, familiares y amigos nos muestran lo que amamos y lo que rechazamos de nosotros mismos. Si alguien nos irrita por su egoísmo, tal vez sea una invitación a reconocer nuestro propio egocentrismo o a poner límites. Si admiramos a alguien por su valentía, quizás debamos alimentar ese valor en nosotros. Ver las relaciones como oportunidades para integrar la sombra transforma los conflictos en aprendizajes y nos ayuda a desarrollar una intuición más empática y realista. Al observar cómo reaccionamos ante los demás, estamos observando cómo nos relacionamos con diferentes partes de nuestra psique. Muchas veces, la sombra también contiene habilidades y deseos que no hemos explorado por miedo al rechazo o al fracaso. Tal vez soñamos con ser artistas, pero elegimos un camino más seguro. Esta renuncia se oculta en la sombra y puede manifestarse como envidia hacia quienes viven de su arte. Escuchar la intuición implica recuperar estos sueños olvidados y darles un lugar en nuestra vida. Al hacerlo, liberamos energía creativa que nutre nuestro presente y permite que la sincronicidad nos acerque oportunidades para desarrollar esos talentos. La sombra deja de ser un fantasma y se convierte en un aliado creativo. La creatividad es una vía maravillosa para dialogar con la sombra. A través del dibujo, la danza, la música o la escritura, permitimos que lo inconsciente se exprese sin censura. Quizás, al pintar surjan colores oscuros o formas caóticas que reflejan nuestros miedos. Al plasmarlos, los hacemos conscientes y pierden su poder. Este proceso no requiere ser un artista profesional. Basta con la intención de explorar. Al liberar nuestra expresión, creamos un puente entre la sombra y la conciencia, permitiendo que la intuición se exprese de forma simbólica y nos guíe con mayor claridad. A nivel colectivo, la sombra se manifiesta en prejuicios, exclusiones y conflictos sociales. Si una cultura reprime ciertos temas, estos resurgirán de forma distorsionada. Reconocer la sombra colectiva nos ayuda a entender fenómenos sociales y a sanar como comunidad. Cuando trabajamos nuestra propia sombra individual, también contribuimos a sanar la colectiva. Esta comprensión amplía nuestra intuición
porque nos hace sensibles a los patrones subyacentes en la sociedad y nos anima a actuar de manera responsable. La sincronicidad se manifiesta cuando nuestras acciones personales se alinean con cambios sociales mayores, creando una red de transformación. El perdón y la compasión son herramientas esenciales en el trabajo con la sombra. Perdonarnos por no ser perfectos y por haber actuado desde la ignorancia nos libera de la culpa. Perdonar a quienes nos han herido nos permite dejar de revivir el dolor y recuperar nuestra energía. Esta liberación abre espacio para que la intuición florezca sin la carga de la amargura. La compasión, tanto hacia nosotros como hacia los demás, suaviza nuestra mirada y nos ayuda a ver la humanidad compartida en las luces y sombras de todos. Así, la intuición se vuelve más amorosa y menos crítica. La sincronicidad también puede señalar aspectos de la sombra que necesitan atención. Si repetidamente te encuentras con personas que reflejan un patrón de abandono o traición, podría ser una señal de que tienes heridas sin sanar relacionadas con la confianza. En lugar de culpar al destino, observa qué emociones surgen y qué parte de tu historia se activa. Al hacerlo, conviertes la sincronicidad en una herramienta de autoconocimiento que ilumina las áreas que requieren integración. La intuición, al reconocer estas señales, te indicará el camino hacia la sanación y el crecimiento. Para integrar la sombra, es fundamental tener un espacio de reflexión continua. Esto puede ser a través de una práctica espiritual, terapia o simplemente momentos de silencio. Lo importante es la constancia y la honestidad contigo mismo. En este espacio, puedes revisar tus acciones y reacciones, identificar patrones y buscar sus raíces. Poco a poco, la sombra deja de asustar porque la conoces y la escuchas. Al dejar de huir, recuperas la energía que antes se invertía en la negación y la represión. Esta energía se transforma en intuición y creatividad, potenciando tu capacidad de vivir en sincronía con la vida. Practicar la autoobservación en situaciones cotidianas es una excelente manera de trabajar con la sombra. Observa tus pensamientos cuando estás en el tráfico, en el trabajo o en familia. ¿Qué te irrita? ¿Qué te causa tristeza? ¿Qué te da alegría? Estas emociones son pistas que revelan qué partes de ti están presentes en cada momento. Cuanto más familiar te vuelvas con tus reacciones, más fácil será identificar cuando la sombra se infiltra en tu intuición. Así, podrás discernir si una corazonada nace de un miedo no trabajado o de una verdadera guía interior, y las sincronicidades se convertirán en confirmaciones en lugar de confusiones. Recuerda que el trabajo con la sombra no termina nunca. Es un proceso continuo de integración. Habrá días en los que te sientas lleno de luz y otros en los que te enfrentes con emociones intensas. Acepta ambas experiencias como parte de tu humanidad. Cuanto más integrado estés, más clara será tu intuición y más precisas las sincronicidades. La sombra, lejos de ser un enemigo, es una aliada que te muestra dónde necesitas dirigir tu amor y tu atención. Al caminar de la mano con ella, descubrirás una profunda libertad interior y una conexión auténtica con la vida. Natalia era una enfermera de 42 años en Buenos Aires, madre de 2 adolescentes y dedicada a su profesión con devoción. Su jornada estaba llena de atenciones a otros, pero en su interior cargaba con un enojo latente que la hacía reaccionar de manera brusca en casa y en el hospital. Siempre se decía a sí misma que era fuerte y que no podía permitirse la debilidad, así que guardaba sus miedos y frustraciones. No obstante, su cuerpo hablaba.
dolores de cabeza frecuentes y un insomnio persistente. Su intuición trataba de decirle algo a través de esos síntomas, pero ella prefería no escucharlos porque temía desbordarse. A lo largo de los años, Natalia empezó a notar que siempre que ignoraba sus emociones, aparecían circunstancias extrañas. Por ejemplo, cuando se sentía agotada pero aceptaba cubrir un turno extra, inevitablemente surgía una crisis en la que debía lidiar con situaciones extremadamente estresantes. Cuando reprimía su tristeza, se encontraba con pacientes que le contaban historias de pérdidas similares a las suyas. Estas coincidencias le mostraban que su sombra estaba pidiendo atención. Conversó con una colega de confianza, quien le recomendó escribir en un cuaderno lo que sentía al final de cada día. Al principio, Natalia se resistió, pero finalmente empezó a soltar palabras que había guardado por años. Un día, después de escribir una larga carta que no pensaba enviar, soñó que caminaba por un bosque oscuro con una linterna tenue. Al despertar recordó que en su infancia solía refugiarse en la naturaleza cuando estaba triste. Ese sueño la inspiró a tomar un fin de semana sola y visitar un parque cerca de la ciudad. Caminando entre los árboles, se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. Fue en ese llanto que escuchó una voz interna que le decía: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». La frase la estremeció y comprendió que su intuición estaba conectada con su vulnerabilidad reprimida. Después de esa experiencia, Natalia decidió buscar apoyo terapéutico. En las sesiones, descubrió que su enojo provenía de haberse sentido siempre responsable de cuidar a los demás sin recibir cuidado a cambio. También se dio cuenta de que su intuición se expresaba en su cuerpo a través de la tensión en sus hombros y el nudo en el estómago. Aprendió a escuchar esas señales y a poner límites en el trabajo y en su vida personal. Al practicar la autocompasión, comenzó a detectar sincronicidades más positivas, pacientes que agradecían su ternura, familiares que valoraban su tiempo y oportunidades de descansar cuando lo necesitaba. Su sombra ya no dominaba sus reacciones. Se convirtió en una guía para reconocer sus necesidades. Hoy, Natalia sigue trabajando como enfermera, pero con una presencia distinta. Ha integrado su compasión con la firmeza para no sobrecargarse. Su relación con sus hijos mejoró, porque ahora puede comunicarse sin estallar y también les enseña a expresar sus emociones. Su salud física se ha estabilizado y duerme mejor porque escucha a su cuerpo y responde a tiempo. Mira hacia atrás y reconoce que su enojo no era un defecto, sino una parte de su sombra que pedía reconocimiento. Al darle un lugar, su intuición se volvió más nítida y las sincronicidades comenzaron a alinearse con su bienestar. Su historia nos recuerda que abrazar nuestras sombras nos permite sanar y crear una vida más auténtica. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y de experiencia que Jung identificó como componentes esenciales del inconsciente colectivo. Estos arquetipos se expresan en mitos, historias y sueños a lo largo de todas las culturas y épocas. Aunque cada persona es única, compartimos estructuras arquetípicas que influyen en cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con nuestra intuición. Conocer estos patrones nos ayuda a comprender por qué reaccionamos de ciertas maneras y qué fuerzas internas nos guían. Al identificar nuestro arquetipo dominante, podemos aprovechar sus fortalezas y estar atentos a sus sombras, fomentando un equilibrio que mejora nuestra capacidad de escuchar la intuición. Comprender qué arquetipo nos guía no significa encasillarnos,
sino tener un mapa de nuestras tendencias naturales. Por ejemplo, alguien con un arquetipo de cuidador tiende a sentir corazonadas relacionadas con el bienestar de los demás y a confiar en su empatía para tomar decisiones. Quien encarna el arquetipo del héroe puede sentir impulsos valientes que lo llevan a enfrentar desafíos en pro de un bien mayor. Cada arquetipo tiene cualidades que, bien utilizadas, amplifican la intuición y permiten una vida más alineada. Sin embargo, estos patrones también tienen sombras. El cuidador puede olvidarse de sí mismo. El héroe puede volverse arrogante. Conocer ambas facetas es fundamental. El arquetipo del héroe representa la valentía, la superación y la búsqueda de propósito. Las personas que se identifican con este arquetipo sienten una intuición fuerte cuando se enfrentan a injusticias o desafíos que exigen coraje. Su instinto los impulsa a actuar, a menudo antes de tener todas las respuestas. Sin embargo, su sombra puede llevarlos a asumir riesgos innecesarios o a creer que deben cargar el peso del mundo. Para equilibrarse, necesitan cultivar la prudencia y reconocer que pedir ayuda también es un acto de valentía. La sincronicidad se manifiesta para ellos como oportunidades de liderazgo que aparecen en momentos clave. El cuidador se guía por la compasión y el deseo de servir. Su intuición se expresa como un impulso de proteger y nutrir a quienes lo rodean. A menudo anticipa las necesidades de otros antes de que sean expresadas. La sombra del cuidador aparece cuando descuida su propio bienestar, agotándose en exceso. Para encontrar equilibrio, debe aprender a escuchar también sus propias necesidades y a establecer límites sanos. Las sincronicidades para el cuidador suelen manifestarse en encuentros con personas que valoran su apoyo y al mismo tiempo le enseñan a recibir amor y cuidado. El creador encarna la innovación y la creatividad. Su intuición se manifiesta como una inspiración repentina, la sensación de que una idea lo llama a ser materializada. Este arquetipo ve posibilidades donde otros ven obstáculos y disfruta de la experimentación. Sin embargo, su sombra puede aparecer en forma de frustración cuando sus obras no son reconocidas o cuando se dispersa en demasiados proyectos. Para mantenerse centrado necesita disciplina y paciencia. Las sincronicidades del creador se presentan como encuentros con colaboradores afines, recursos inesperados o descubrimientos que amplían su obra. El rebelde cuestiona las normas establecidas y busca la libertad a toda costa. Su intuición lo guía hacia la autenticidad y la transformación. A menudo siente una presión interna que lo impulsa a romper estructuras que considera injustas o limitantes. Su sombra puede volverse destructiva si se rebela por rebeldía, sin un propósito claro. Para equilibrarse, el rebelde necesita reconocer cuándo su lucha está motivada por heridas personales y cuándo responde a un llamado auténtico a transformar. Las sincronicidades lo conectan con movimientos y personas que comparten su visión de cambio. El tramposo, conocido también como el bufón o el trickster, se caracteriza por su ingenio y su capacidad de ver el lado divertido de la vida. Su intuición lo lleva a crear situaciones inesperadas, rompiendo patrones para generar nuevas perspectivas. Puede ser un agente de cambio a través del humor y la sorpresa. Su sombra aparece cuando utiliza su astucia para manipular o engañar. El equilibrio para el tramposo está en cultivar la honestidad y usar su ingenio para inspirar y no para aprovecharse de los demás. Las sincronicidades se revelan en situaciones donde su espontaneidad genera soluciones brillantes a problemas complejos.
El sabio busca la verdad y la comprensión profunda. Su intuición se expresa como una claridad repentina o una certeza interior que surge del silencio y la reflexión. Este arquetipo está conectado con el conocimiento ancestral y la contemplación. Su sombra surge cuando se vuelve rígido en sus ideas o se distancia de la realidad cotidiana. Para mantenerse en equilibrio, necesita salir de la torre de marfil y aplicar su sabiduría en el mundo real. La sincronicidad se manifiesta para el sabio en forma de libros, maestros o aprendizajes que llegan justo cuando los necesita para expandir su visión. El gobernante se siente llamado a liderar y a organizar. Su intuición se orienta hacia la estrategia y la toma de decisiones que mantienen el orden y la estabilidad. Puede ser un jefe natural, pero su sombra incluye el deseo de control excesivo y la resistencia al cambio. Para equilibrarse, debe aprender a delegar y a escuchar las ideas de otros. La sincronicidad se presenta para el gobernante en alianzas y oportunidades de liderazgo que surgen cuando está dispuesto a compartir el poder y abrirse a nuevas formas de conducir. Reconocer nuestro arquetipo dominante nos ayuda a entender de dónde provienen nuestras intuiciones y nuestras reacciones ante determinados eventos. Si eres un creador, puede que sientas una corazonada de empezar un proyecto artístico cuando otros te aconsejan buscar seguridad. Si eres un cuidador, quizás tengas la intuición de acompañar a un amigo sin que te lo pida. Conocer estas tendencias te permite confiar en tu propia naturaleza en lugar de compararte con otros. Al mismo tiempo, te invita a explorar arquetipos menos desarrollados para completar tu experiencia y abrir nuevas posibilidades de sincronicidad. No existe un arquetipo puro. Todos tenemos múltiples arquetipos que se activan en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, una persona puede ser un héroe en su carrera, un cuidador en su familia y un creador en su tiempo libre. La riqueza de la psique humana reside en esta diversidad. La intuición puede hablarnos a través de distintos arquetipos dependiendo de la situación. Ser consciente de esta variedad nos ayuda a ser flexibles y a no aferrarnos a una sola identidad. Así, la sincronicidad nos sorprende al mostrarnos facetas de nosotros que estaban dormidas y que emergen para adaptarse a nuevas circunstancias. La intuición se expresa distinto según el arquetipo que predomine en una situación. Para el sabio, puede ser una voz tranquila que susurra un consejo después de meditar. Para el rebelde, tal vez sea un impulso enérgico que lo invita a tomar acción inmediata. Comprender estas diferencias nos permite honrar la forma en que nuestra psique se comunica. No todas las corazonadas serán suaves. Algunas se sentirán como una chispa eléctrica. Al familiarizarnos con cómo cada arquetipo se manifiesta, aprendemos a reconocer sus señales y a actuar en consecuencia, generando sincronicidades que reflejan ese aprendizaje. Trabajar con arquetipos permite equilibrar nuestras tendencias naturales y ampliar nuestro repertorio de respuestas ante la vida. Si te identificas con el gobernante, podrías practicar la flexibilidad del tramposo para soltar el control y encontrar soluciones creativas. Si eres un héroe, aprender del sabio a reflexionar antes de actuar puede prevenir errores. Este intercambio interno enriquece la intuición porque le proporciona más recursos. Además, al honrar varios arquetipos, damos espacio a diferentes sincronicidades que nos muestran caminos diversos para cumplir nuestro propósito. La vida se convierte en una danza de roles que se complementan. Un ejercicio simple para explorar los arquetipos
es revisar las historias y películas que más te atraen. Te identificas con los héroes que salvan el mundo, con las cuidadoras que sostienen a sus comunidades, con los rebeldes que rompen reglas o con los sabios que buscan la verdad. Estas afinidades revelan aspectos de tu propia psique. También puedes escribir sobre momentos en los que sentiste una intuición fuerte y preguntarte qué arquetipo estaba activo entonces. Al reconocer estos patrones, mejoras tu capacidad de escuchar las corazonadas y notar las sincronicidades relacionadas. Algunas veces, podemos sentirnos atrapados en un arquetipo que ya no se ajusta a nuestra etapa de vida. Por ejemplo, una persona que siempre fue cuidadora puede sentir la intuición de ponerse como prioridad y explorar el arquetipo del rebelde para afirmar su autonomía. Este cambio puede resultar incómodo, pero la sincronicidad suele apoyar la transición con encuentros y oportunidades que facilitan la transformación. Escuchar estas intuiciones y permitirnos cambiar de rol enriquece nuestra identidad y expande nuestras posibilidades. El inconsciente colectivo está lleno de historias de arquetipos que se entrelazan entre sí. Al leer mitos de diferentes culturas o estudiar cuentos tradicionales, descubrimos cómo los héroes, cuidadores, rebeldes y sabios interactúan. Estas narraciones contienen enseñanzas sobre el equilibrio entre los distintos roles y sobre los peligros de identificarse demasiado con uno solo. Nuestra intuición responde a estas historias porque reconocen patrones que ya existen en nuestra psique. Cuando una historia nos conmueve profundamente, suele ser porque activa un arquetipo interno. Prestar atención a estas reacciones nos ayuda a comprendernos mejor y a encontrar sincronicidades en la literatura y el arte. Los cuentos y mitos también nos enseñan que cada arquetipo tiene un recorrido y un aprendizaje. El héroe debe aprender humildad. El sabio debe mantener el corazón abierto. El rebelde debe canalizar su energía con sabiduría. El creador debe integrar estructura. Estos aprendizajes son también los nuestros. La intuición nos guía hacia las experiencias que necesitamos para evolucionar, y la sincronicidad coloca maestros y situaciones en nuestro camino para facilitarnos ese aprendizaje. Al mirarnos como protagonistas de nuestra propia historia arquetípica, encontramos sentido en los desafíos y un propósito en nuestras acciones. En la vida adulta, los arquetipos pueden cambiar de intensidad. La juventud suele estar marcada por el rebelde y el héroe, mientras que la madurez invita al sabio y al gobernante a tomar protagonismo. Sin embargo, esto no es una regla fija. Cada persona recorre su propio camino. El objetivo no es pasar de un arquetipo a otro de manera lineal, sino integrar las cualidades que necesitamos en cada etapa. La intuición nos dirá cuándo es momento de escuchar al creador interior para reinventarnos o cuándo llamar al cuidador para sostener a otros. La sincronicidad se encargará de traer los elementos que requieren cada fase. Explorar arquetipos no solo enriquece nuestra vida interior, sino que nos ayuda a comprender a quienes nos rodean. Cuando vemos a un colega actuar como héroe, quizás podemos apoyarlo desde nuestro arquetipo de cuidador. Si un amigo atraviesa un momento de rebelión, tal vez podamos inspirarlo con la sabiduría del sabio. Esta comprensión nos hace más empáticos y nos permite conectar intuitivamente con las necesidades de los otros. A nivel colectivo, el reconocimiento de los arquetipos puede promover sincronicidades que favorezcan la colaboración y la armonía, ya que cada quien aporta su don único al bienestar común.
Carlos era un empresario colombiano de 50 años que había construido una exitosa cadena de restaurantes en varias ciudades. Desde joven, se había identificado con el arquetipo del gobernante. Su intuición lo guiaba a liderar y a tomar decisiones estratégicas que le habían dado prosperidad. Sin embargo, con el tiempo se volvió rígido, controlador y menos receptivo a las ideas nuevas. En reuniones, descartaba las sugerencias de su equipo sin escucharlas. Aunque su negocio funcionaba, sentía un vacío creciente y percibía que algo se estaba perdiendo. Las señales de la vida comenzaron a mostrarle que su manera de liderar necesitaba transformarse. Cuando se encontraba en su oficina, Carlos recibió la visita inesperada de un antiguo amigo que se había convertido en terapeuta y estaba de paso por la ciudad. Conversaron sobre la filosofía junguiana y los arquetipos, y su amigo le preguntó cuál creía que era su arquetipo dominante. Carlos respondió sin dudar: el gobernante. El terapeuta sonrió y le habló del arquetipo del sabio y del creador, sugiriéndole que tal vez había llegado el momento de integrar otras cualidades. Esta conversación se convirtió en una sincronicidad porque al día siguiente Carlos se topó con un artículo sobre liderazgo creativo que resonó profundamente con su inquietud. Su intuición comenzó a señalarle un nuevo camino. Mientras meditaba sobre esto, Carlos recordó que de joven había disfrutado pintando y tocando música, pero que había abandonado esas actividades para dedicarse por completo al negocio. Sintió un impulso de retomar la creatividad y comenzó a asistir a talleres de arte en sus fines de semana. Al pintar, descubrió emociones que había reprimido y abrió espacio para que otras ideas surgieran. En paralelo, en la empresa decidió implementar reuniones más participativas donde cada empleado pudiera aportar. A pesar de su temor inicial, se sorprendió al escuchar propuestas innovadoras que mejoraban el funcionamiento del negocio y creaban un ambiente más armonioso. Estas coincidencias reforzaron su decisión de integrar al creador y al cuidador en su liderazgo. Con el tiempo, Carlos notó que sus negocios prosperaban de nuevas maneras. Sus restaurantes se convirtieron en espacios culturales que promovían la comida local y ofrecían exposiciones de artistas emergentes. Sus empleados se sentían más motivados porque se les daba voz, y él experimentaba una satisfacción distinta que no se basaba solo en ganancias, sino en la creación de comunidad. Las sincronicidades se multiplicaron. Periodistas interesados en su enfoque lo buscaban y programas de televisión querían destacar su modelo. Su intuición le mostraba que al soltar el control y al abrirse a otros arquetipos, no perdía poder. Lo transformaba en influencia positiva. Hoy, Carlos sigue dirigiendo su empresa, pero se ve a sí mismo más como un mentor y un facilitador que como un gobernante rígido. Cultiva su creatividad, escucha a su equipo y se permite aprender de los demás. Al mirar atrás, reconoce que el arquetipo del gobernante lo ayudó a construir, pero el sabio y el creador lo guiaron hacia una plenitud que nunca imaginó. Sus historias de liderazgo se han convertido en testimonios de cómo la intuición y la sincronicidad funcionan cuando nos abrimos a integrar distintas facetas de nuestro ser. Su viaje inspira a otros empresarios a liderar con el corazón y la mente unidas. Encontrar el equilibrio entre intuición y razón es uno de los desafíos más enriquecedores de la vida. A veces podemos sentirnos tironeados entre una corazonada y el análisis lógico, sin saber cuál escuchar. Sin embargo, Jung nos recuerda que ambas funciones
son esenciales y que juntas forman un sistema de navegación más confiable que cualquiera de ellas por separado. La razón nos ayuda a evaluar riesgos, a planificar y a entender el mundo de manera objetiva. La intuición nos ofrece una percepción instantánea de posibilidades y un sentido de propósito que no siempre es evidente. Unirlas implica reconocer el valor de cada una y permitirles dialogar. La razón nos permite basarnos en hechos y conocimientos adquiridos. Nos ayuda a resolver problemas complejos, a construir argumentos y a anticipar consecuencias. Sin esta capacidad, nuestras decisiones serían caóticas y estaríamos a merced de impulsos momentáneos. El pensamiento racional nos proporciona estructura y claridad. Sin embargo, la razón también puede volverse rígida y limitar la creatividad cuando se convierte en una tiranía que descarta todo lo que no puede medir. Por eso, necesita ser complementada con la intuición, que ofrece una visión más amplia y menos lineal. La intuición, en cambio, surge de la totalidad de nuestra experiencia, de los conocimientos y emociones que hemos acumulado incluso sin darnos cuenta. Es una respuesta rápida y global que sintetiza información de manera inconsciente. Nos permite captar sutilezas que la lógica puede pasar por alto, especialmente cuando la información es incompleta. La intuición nos conecta con el inconsciente y con el entorno de una manera sensible. Sin embargo, si se utiliza sin discernimiento, puede llevarnos por caminos errados, sobre todo si está influenciada por miedos o deseos no reconocidos. Por eso, también necesita ser confrontada con la razón. Usar solo la intuición puede llevarnos a actuar impulsivamente, a tomar decisiones basadas en corazonadas, sin fundamentos o a confiar en sentimientos que en realidad están motivados por inseguridades o patrones de la sombra. Esto puede resultar en errores, conflictos o arrepentimientos. Al mismo tiempo, seguir ciegamente la intuición puede generar la ilusión de que siempre tiene la razón, lo cual es peligroso. La intuición es un recurso valioso, pero no es infalible. Requiere práctica, autoconocimiento y un contraste con la realidad para refinarse y ser fiable. Pero apoyarse solo en la lógica puede resultar igual de problemático. La lógica puede analizar datos, pero no puede captar matices emocionales o intuitivos que son esenciales para decisiones humanas. La vida no es una ecuación matemática. Incluye elementos irracionales y simbólicos que la lógica pura no comprende. Limitarse a la razón puede llevar a decisiones frías, deshumanizadas o a perder oportunidades que solo son visibles a través de la intuición. Además, puede generar una sensación de vacío, porque la razón por sí sola no alimenta el alma. Por ello, unir intuición y lógica produce una visión más completa. Jung sugería que el conocimiento más profundo surge de la colaboración entre las distintas funciones psíquicas. Cuando permitimos que la intuición y la razón conversen, accedemos a una verdad más compleja y a una guía más sólida. Esto implica una actitud humilde, reconocer que ni la mente ni el corazón tienen todas las respuestas por sí solos. En vez de enfrentar ambas voces, podemos preguntarles a cada una qué tiene para decir y luego buscar un consenso. Esta práctica de diálogo interno nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y alineadas. Cultivar este equilibrio requiere práctica y autoconciencia. Primero, hay que aprender a identificar la intuición auténtica. Suele presentarse como una certeza tranquila, acompañada de una sensación de alivio o de expansión. Luego,
Es importante contrastarla con el análisis racional. ¿Qué evidencias la apoyan? ¿Qué riesgos existen? Si las dos coinciden, es probable que la decisión sea acertada. Si hay discordancia, conviene explorar más a fondo, buscando información adicional y revisando nuestras emociones. Con el tiempo, este ejercicio se vuelve más sencillo y la conversación entre intuición y razón se da de forma natural. Uno de los riesgos más comunes es justificar acciones impulsivas atribuyéndolas a la intuición, cuando en realidad nacen del miedo o del deseo. Por ejemplo, podríamos sentir una urgencia de terminar una relación y creer que es una corazonada, cuando en realidad es una reacción a un conflicto reciente. En estos casos, la razón nos ayuda a detenernos y analizar si estamos reaccionando a un patrón. Al mismo tiempo, la intuición puede mostrarnos si el análisis racional está siendo influenciado por el autosabotaje o por creencias limitantes. Observar estos matices nos permite discernir con mayor precisión. Es importante entonces no enfrentar la intuición y la razón como si una tuviera que vencer a la otra, sino verlas como aliadas. Puedes imaginar que tu intuición te entrega una dirección general y la razón te ayuda a trazar el mapa detallado, o viceversa. Quizá tu mente identifica una oportunidad y tu intuición te dice si resuena contigo. Esta cooperación promueve decisiones conscientes, evitando la impulsividad y la rigidez. Además, te permite responder con flexibilidad a los cambios, ajustando tus planes según nuevas informaciones y sensaciones. Un modo de integrar ambos aspectos es utilizar herramientas como la escritura deliberada, donde planteas un problema y permites que tu intuición escriba sin censura para luego revisar el contenido con la mente crítica. Otra práctica es el diálogo interno, en el que imaginas conversaciones entre tu intuición y tu razón, dejando que cada una exponga sus argumentos. Al finalizar, busca puntos en común y crea un plan que honre a ambos. Estas técnicas fomentan la autoescucha y la sinergia entre las dos funciones. La práctica de la pausa es fundamental para permitir este diálogo. Antes de tomar decisiones, date un espacio para respirar, meditar o caminar. Estas pausas reducen la reactividad y permiten que se aclaren las emociones y los pensamientos. En este espacio, la intuición puede manifestarse con mayor claridad y la razón puede ordenar la información. No temas postergar una decisión si no sientes claridad. A veces, la respuesta necesita tiempo para madurar. Mientras tanto, la sincronicidad puede traer nuevas perspectivas o confirmaciones que faciliten el proceso. Cuando la vida nos presenta dilemas éticos o difíciles, el equilibrio entre intuición y razón se vuelve aún más crucial. La intuición nos puede indicar lo que se siente correcto en nuestro corazón, mientras que la razón examina las posibles consecuencias y las responsabilidades. Por ejemplo, al decidir cambiar de trabajo, la intuición puede señalar que el ambiente actual es tóxico, pero la razón te pide considerar la estabilidad económica. En estos casos, busca alternativas creativas que satisfagan ambas. Tal vez, preparar un plan de ahorro antes de renunciar o buscar empleo mientras continúas en tu puesto actual. Así, honras tu sentir sin actuar precipitadamente. En las decisiones importantes, también es útil consultar con personas de confianza que puedan ofrecer una perspectiva externa. A veces, al compartir nuestras intuiciones y razones con otros, recibimos comentarios que nos ayudan a ver lo que se nos escapa. Esto no significa delegar la decisión, sino enriquecer el proceso con nuevas miradas.
La sincronicidad puede manifestarse en estas conversaciones cuando alguien nos dice justo lo que necesitamos escuchar o nos cuenta una experiencia que ilumina nuestra situación. Permitir que la comunidad participe en nuestro proceso nos hace más humanos y menos propensos a errores por aislamiento. Así como se pueden diseñar mapas mentales para organizar ideas, también se pueden crear mapas de decisión que incluyan intuiciones y argumentos lógicos. Coloca en una hoja las opciones disponibles, escribe qué sientes respecto a cada una y qué pros y contras racionales tienes. Observa dónde coinciden el sentimiento y la lógica. Este ejercicio visualiza el diálogo interno y te permite tomar decisiones de manera estructurada sin anular la intuición. Además, al plasmar tus pensamientos, puedes notar patrones o creencias que influyen en tus decisiones sin que te dieras cuenta. Otro aspecto relevante del equilibrio es la gestión del tiempo. La intuición suele llegar en momentos de calma, cuando no estamos corriendo ni bajo presión. La razón necesita tiempo para analizar y comparar información. Si tomas decisiones apresuradas, es probable que ninguna de las dos funcione bien. Aprender a darle a cada función el tiempo que necesita es un acto de amor propio. Esto se aplica a pequeñas decisiones diarias y a grandes elecciones de vida. Un ritmo de vida excesivamente acelerado ahoga la intuición y confunde la razón. Aprender a diferenciar entre una intuición auténtica y un impulso emocional toma tiempo. Una forma de hacerlo es observar cómo te sientes después de seguir tu intuición. Si experimentas paz y coherencia, probablemente era genuina. Si sientes desorden o arrepentimiento, quizás fue una reacción impulsiva. Reflexionar sobre tus experiencias pasadas te ayuda a reconocer el tono de tu intuición y a afinarla. Asimismo, evaluar el éxito de tus decisiones racionales te permite saber cuándo la mente se volvió demasiado rígida o desconectada de tus valores. Este aprendizaje continuo alimenta la sabiduría. El equilibrio se vuelve especialmente importante en momentos de crisis, cuando las emociones están a flor de piel y la mente puede colapsar. En esas situaciones, la intuición puede ofrecer un faro si se mantiene serena, pero también puede perderse entre el caos. La razón puede actuar como ancla, pero también puede paralizarnos con preocupaciones. Respirar profundamente, pedir ayuda y tomarse el tiempo para procesar son pasos esenciales. Permitir que la intuición y la razón se turnen para hablar evita decisiones desesperadas y abre la puerta a sincronicidades que traen soluciones inesperadas. En la madurez, muchas personas encuentran más fácil integrar intuición y razón porque han acumulado experiencia y autoconocimiento. Han aprendido de sus aciertos y errores y reconocen el valor de escuchar su voz interna sin descuidar la información objetiva. Aún así, siempre es un proceso dinámico que requiere atención. Las circunstancias cambian y también lo hacen nuestras prioridades y emociones. Mantener un diálogo continuo con uno mismo y revisar nuestras decisiones ayuda a mantener el equilibrio. Además, la sincronicidad sigue siendo una aliada que nos confirma cuando estamos en el camino adecuado. Recuerda que armonizar la intuición y la razón no significa que nunca habrá dudas. La vida está llena de incertidumbre y ninguna guía nos permite evitarla por completo. Más bien, este equilibrio nos proporciona herramientas para navegarla con mayor confianza. Incluso cuando nos equivocamos, podemos aprender, ajustar y seguir adelante. Al confiar en nuestra capacidad de dialogar con nosotros mismos,
desarrollamos una resiliencia que nos permite enfrentar desafíos con dignidad. Esta resiliencia se ve reforzada por las sincronicidades, que nos ofrecen mensajes de apoyo y nos recuerdan que no estamos solos. Pedro era un hombre de 60 años en Antigua Guatemala, que tras jubilarse de su trabajo como contador, se encontró con la libertad y el vértigo de no saber qué hacer con su tiempo. Había sido una persona muy racional, habituada a tomar decisiones basadas en números y planes, y había relegado su intuición al segundo plano. Al retirarse, sintió un vacío inesperado y una inquietud interna que no podía explicar. Empezó a tener sueños de paisajes verdes y montañas, aunque llevaba años sin ir al campo. Su mente le decía que debía disfrutar de su descanso en casa, pero algo dentro de él lo empujaba a explorar. Durante décadas, Pedro había seguido un camino trazado, acumulando logros y ahorro. Creía que tras jubilarse, bastaría con dedicarse a sus hobbies cotidianos, pero pronto se dio cuenta de que la rutina lo aburría y que sus días carecían de significado. Recordó que de joven había soñado con enseñar matemáticas a niños que no tuvieran acceso a la educación. También le atraía la idea de caminar por senderos antiguos y reconectarse con la naturaleza. Su intuición le decía que necesitaba un cambio, pero su razón lo frenaba con preguntas sobre su edad, su seguridad y la opinión de su familia. El conflicto entre ambas voces lo mantenía inmóvil. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó a unas mujeres hablar sobre un programa de voluntariado que combinaba educación y turismo comunitario en zonas rurales. Sintió un cosquilleo en el estómago y decidió acercarse a preguntar. El programa buscaba adultos mayores dispuestos a enseñar en escuelas de comunidades indígenas y, a cambio, ofrecía alojamiento en casas de familias locales y caminatas guiadas por los volcanes. Esta coincidencia le pareció demasiado significativa para ignorarla. Esa noche habló con su esposa y, aunque ella se mostró preocupada, aceptó acompañarlo en la aventura por unas semanas. Pedro sintió una mezcla de nerviosismo y entusiasmo y supo que debía escuchar esa corazonada. Con la ayuda de su esposa, organizó el viaje y comenzó su experiencia en una aldea del altiplano. Allí se encontró con niños ávidos de aprender y con ancianos que compartían sabiduría ancestral. Mientras enseñaba, se emocionaba al ver la luz en los ojos de los pequeños cuando entendían un concepto nuevo. Después de las clases, caminaba por senderos entre cafetales y volcanes, cumpliendo los sueños que sus sueños le habían mostrado. En esas caminatas, meditaba y escuchaba el sonido del viento, permitiendo que su mente y su corazón dialogaran. Su razón le ayudó a estructurar las lecciones y a manejar la logística, mientras que su intuición lo guiaba para conectar con las personas y para saber cuándo descansar. Hoy, Pedro y su esposa dividen su tiempo entre Antigua y las comunidades rurales. Ha encontrado un propósito que le aporta alegría y sentido. Su familia lo ve más vital y contento. Al mirar atrás, agradece no haber ignorado la voz interior que lo invitó a salir de su zona de confort. Ha aprendido que la intuición y la razón pueden trabajar juntas. La primera le mostró el camino, la segunda lo ayudó a organizarse y a cuidar su salud. Gracias a esta alianza, disfruta de sincronicidades constantes, como encontrarse con antiguos amigos en pueblos remotos o recibir apoyo justo cuando lo necesita. Su historia demuestra que nunca es tarde para equilibrar mente y corazón, y que al hacerlo, la vida se llena de significado. Al llegar al final de este viaje, es posible que sientas que algo en tu interior se ha movido,
Hemos explorado los caminos de la intuición y la sincronicidad, la sombra, los arquetipos, los distintos tipos de intuición y el equilibrio con la razón. Cada concepto es una puerta hacia el autoconocimiento y juntos forman un mapa de nuestra psique. Las historias de María, Juan, Natalia, Carlos, Laura y Pedro nos muestran que somos capaces de transformarnos cuando escuchamos nuestras corazonadas y permitimos que la vida nos hable. Si algo de lo compartido resonó contigo, es porque tu alma reconoce la verdad de estas experiencias y quizás te invita a dar un paso hacia tu propio viaje interno. Como prometí al inicio, quiero regalarte una estrategia práctica para activar tu intuición y la sincronicidad en tu vida diaria. Durante los próximos 21 días, dedica unos minutos cada noche a escribir en un cuaderno 3 cosas. Primero, anota un sueño o imagen que recuerdes del día o de la noche. Segundo, registra cualquier corazonada que hayas sentido, incluso si te parece pequeña. Tercero, apunta cualquier coincidencia significativa o detalle que te haya llamado la atención. Al final de cada semana, revisa tus notas y busca conexiones entre tus sueños, tus intuiciones y los eventos externos. Notarás que ciertos símbolos o temas se repiten y que tus corazonadas comienzan a alinearse con la realidad. Este ejercicio crea un puente consciente entre tu mente y tu corazón, entrenando tu capacidad para escuchar las señales y reconocer las sincronicidades. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí. Tu presencia y tu atención hacen que este espacio tenga sentido. Cada uno de nosotros tiene una historia única y una intuición que merece ser escuchada. Te invito a compartir en los comentarios cómo has vivido tu propia relación con la intuición y la sincronicidad. Tus experiencias pueden inspirar a otros y crear una red de apoyo donde todos aprendemos y crecemos. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de este contenido, compártelo con esa persona. Nunca sabemos cuándo una palabra o una historia pueden ser la chispa que encienda un cambio profundo en otra vida. Si este viaje te ha aportado claridad, esperanza o curiosidad, te invito a suscribirte para que sigamos explorando juntos. Cada semana encontrarás nuevas reflexiones, herramientas y relatos que te ayudarán a profundizar en tu autoconocimiento y a activar tu poder interior. Dale like si este contenido te ha sido útil. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a mantener viva esta comunidad. Saber que te acompañamos en tu camino es un privilegio y queremos seguir creciendo contigo. Antes de despedirnos, quiero dejarte con un mensaje de esperanza y continuidad. La vida es un viaje sin fin hacia el descubrimiento de quiénes somos y de cómo podemos vivir con autenticidad y propósito. La intuición y la sincronicidad son regalos que están disponibles para todos. Solo necesitamos abrirnos a ellos. Confía en que, aunque haya momentos de confusión, cada paso que das en dirección a tu interior te acerca a la claridad. Este no es el final, sino el comienzo de una exploración permanente. Nos encontraremos nuevamente en próximos encuentros. Hasta entonces, que tu camino esté lleno de señales que te guíen y de coraje para seguir tu verdad.